Hola, hola. Mi nombre es Federico Alassia. Estás por escuchar un episodio de mi podcast Mate Consciente, un espacio en donde podrás llevarte herramientas para crear una vida grandiosa y radiante. Bienvenido, bienvenida. Espero lo disfrutes. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Mate Consciente. Hoy tengo una invitada súper especial y también tengo un invitado especial que nos va a ayudar en la traducción. Hoy tenemos a Lorraine Goldbloom. Ella es maestra de Vortex Healing y nos va a estar comentando un poco acerca de qué trata Vortex y un poco acerca también de qué es la magia. Okay, Lorraine, you will start talking with us about what is vortex and what is magic. Magic. I love to talk about magic. Okay. Lorraine ama hablar sobre magia. To me, magic is a very personal experience. Para Lorraine, magia es una experiencia personal. I think of it was when the unknown, something that's very mysterious, touches us in a very personal way. Es cuando algo desconocido toca a nosotros de una forma muy personal. The unexplainable happens, or that crazy coincidence when that person we're thinking of calls us at just the right time when we really need it the most. You know, it's the unknown making itself known to us. Es cuando algo inesperado pasa, cuando, por ejemplo, una persona nos llama en ese momento indicado, cuando algo casual nos pasa. It blows the mind and it opens the heart. Nos vuela la cabeza y nos abre el corazón. And to me, Vortex Healing is all about magic. Y para Lorraine, Vortex Healing es todo sobre magia, sí. ¿Y cómo es que llegaste a Vortex? ¿Cuándo es que comenzaste con Vortex? And how is that you get into Vortex? How did you get to the technique, to Vortex? Yep. Well, like many of us, I've considered myself a seeker. Como muchos de nosotros, yo considero a mí misma una A seeker, someone who loves to learn about about spirituality or religion. You know, so I've always had that interest. Una persona que está interesada en aprender sobre espiritualidad y ese tipo de cosas. And I had a very good friend of mine who I was doing a show with. I have a background in theater. Y tenía un amigo que trabajaba en teatro con ella. And we would sit backstage and talk about interesting things that we learned about. Y estaban atrás de escena hablando de cosas interesantes que iban aprendiendo. And this friend of mine was telling me about this 5-day training that he took that sounded incredibly magical. Y este amigo estaba diciéndole sobre un entrenamiento de 5 días que sonaba mágico. It was about healing, it was about awakening. I had trouble understanding what he was describing, but he just lit up so much. He was so excited and talking about it. I had to investigate it. Y hablaba sobre despertar y hablaba sobre sanación. Entonces decidí que tenía que descubrir qué pasaba con esto. And so I walked in pretty blind. I didn't really know what I was walking into. Entré a la técnica un poco ciega, sin saber a dónde estaba yendo en un principio. But to me, the training was great fun. Pero el training fue muy divertido. Fue muy divertido. And it had a very practical application in that it was healing work. And of course, I was excited to work on different kinds of issues. Y lo bueno es que tenía algo muy práctico para aplicar y hablaba mucho sobre sanación y por eso yo pude empezar a trabajar en distintos problemas. But it was also fun. It was just incredible that it worked. And that's why I say it's magical, because it's kind of beyond understanding on an intellectual level, and yet miracles happened.
Y lo bueno es que es práctico y va mucho más allá de la mente lógica, del entendimiento lógico de lo que está pasando. Y por eso se hace algo muy divertido. And I just continued doing the work because at first it was about certain issues getting better, resolving physical issues and perhaps some emotional sadness that I was working on. But I stayed because it felt like there was a deeper calling. Y en un principio fue para resolver algunos problemas más físicos o algunas cuestiones emocionales, pero después fue un llamado mucho más profundo. I stayed because I was enjoying life more and I found myself being more present with the people I was talking to and in relationships and in my work. Y lo que me ayudó es a tener mucha mejor relación con la gente que yo tenía a mi alrededor, tener mucha mejor comunicación. My issues were less distracting and I could really find the grace in life. I could, and that's, joy is the recognition of grace in life, and I could really live from that place more and more. Y los problemas empezaron a distraerme menos, entonces pude empezar a vivir la vida con mucha más gracia, con mucho más estar un poco más divertida, un poco más alegre. So I consider myself very blessed that I could become a teacher. Entonces me considero bendecida de poder haberme convertido en una maestra de esta técnica. ¿Y hace cuánto que estás enseñando Vortex? How long are you teaching Vortex? I taught my first class in 2006. Tomé mi primer clase en el 2006. A while now. I took my first Vortex class. I discovered it in 1999. Pero descubrí la técnica Vortex en 1996. Me siento muy identificado. Yo conozco Vortex hace 12 años y tomé mi primer clase hace 3 meses. I feel identified because I know Vortex since 12 years, but I took my first class since 3 months. Yeah, yeah. There are many people who circle around classes for a long time. Hay mucha gente que va estando alrededor de las clases, circulando alrededor de las clases. That's why we try to do a lot of events and I try to make myself available as a teacher. Por eso nosotros estamos generando muchos eventos y yo me estoy haciendo presente como profesora, también como maestra, para que esta gente pueda sumarse. I think deep inside you recognize that it's life-changing on a certain level. Yo creo que profundamente en tu interior uno siente que esto es algo para cambiar tu vida. And so we want people to feel comfortable with the structure of the class and what's happening and what it's like. Entonces nos gusta que la gente esté cómoda con el formato de las clases y que sepa cómo esto se va dando.